Hola a todos, ¿quién nos ha hecho la pregunta de si del amor al odio hay un paso? Pues la respuesta está en la ley de la polaridad y hoy te la explico. En episodio en concreto, ¿de qué vamos a hablar? Pues adivinarlo, vamos a seguir hablando de las leyes del universo y hoy vamos a hablar de la ley de la polaridad. Esta ley es una ley bastante implacable y además nos va a ser muy útil para entender, como su propio nombre indica, que todo en este universo, incluido nosotros y nuestras acciones, está sumamente polarizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos una cosa en un extremo y justo tenemos la misma en el extremo contrario. Por ejemplo, estamos hablando de la vida versus la muerte, estamos hablando de que en un extremo está el calor y en otro extremo estaría el frío, en un extremo tenemos, la valentía y en otro extremo estaría la cobardía, tal y como lo estamos entendiendo y ahora lo explicaremos bien, porque las cosas, como siempre, con las leyes del universo no son como parecen. ¿Por qué nos interesa estudiar la ley de la polaridad? Ahora vamos a ver ejemplos prácticos de cómo podemos sacarle el mayor partido. He de decir que vivimos en una sociedad sumamente polarizada. Tal y como he explicado, la ley de la polaridad es justamente eso, que todo en el universo y en la vida tiene dos extremos que los consideramos totalmente opuestos. Hoy no tenemos más que ver cómo la sociedad está como dividida en un bando o en otro. Si eres de izquierdas, eres lo contrario a ser de derechas. Si eres del Madrid, por supuesto, no puedes ser del Barça. Si eres de una religión, criticas la contraria, porque todavía está por ver pues una persona que sea del Madrid y diga, bueno, soy del Madrid, pero qué bueno es Messi, por ejemplo. Tendemos a posicionarnos y a estancarnos en un lado del extremo. Eso es la polaridad mal entendida. Por ejemplo, en el último episodio hablé de la ley de la correspondencia y uno de los usuarios me dijo que como había mencionado un programa de reputación dudosa, ya había perdido para él toda la credibilidad. He comentado que era una situación que había previsto, ya sabía que hablar de determinados temas podía provocar susceptibilidades en determinados oyentes, estaba dispuesta a asumir el riesgo. ¿Por qué? Esto es una situación típica de estar sumamente polarizado. Si estamos viendo un programa de televisión, como puede ser los programas de la 2, se te puede asociar a que eres un poco cultureta, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves programas de Telecinco o de otra cadena donde son más de divertimento, parece que te van asociando a otro perfil de ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que somos muy prejuiciosos porque tendemos a asociar una serie de características en función del polo en el que estemos. Antiguamente, si tú comentabas que veías determinados programas de televisión, como podría ser pues Tómbola o Sálvame, parecía un poco que te iban a lanzar a la hoguera. ¿Por qué? Porque la gente asociaba un determinado nivel cultural o un determinado nivel de inteligencia a ver ese tipo de programas. La televisión, se entiende, antes se llamaba la caja tonta. ¿Por qué? Porque en teoría estaba para distraer. Tú puedes usar la televisión para lo que quieras, como la propia ley de polaridad. Puedes usarla para ilustrarte y para ver programas en Netflix o en cualquier otra cadena que de alguna manera te pueda dar un aprendizaje, o también puedes usarlo para ver programas que simplemente sean para distraer. Tendemos a hacer asociaciones en función de lo que uno consume o de lo que uno lee. Interpretamos cuál es el nivel cultural o la calidad incluso de esa persona. Menos mal que estamos en la época Acuario. ¿Qué significa eso? Ya sabéis que a mí me gusta mucho la astrología y la época Acuario lo que te viene a decir es que ya no nos podemos definir si somos A o somos B. Es más, esta época Acuario se está reflejando en la sociedad donde cada vez más las personas no nos queremos definir por un solo trabajo o de tener que determinarnos en algo en que nos imponen. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos, como una amiga mía que es enfermera y a la vez es actriz, o un gran amigo mío que es magistrado y aparte de ser un increíble escritor de novela, también se apoda chef judicial porque le encanta la gastronomía. Antiguamente, seguramente, si tú intentabas ser de una materia o de una rama e intentabas irte a la otra, pues no te tomaban en serio o, como sucede ahora, muchas veces te clasifican o te cosifican. Hace 40 años, si una modelo intentaba ser actriz, lo que pasaba es que lo tenía muy difícil. ¿Por qué? Porque la habían clasificado de modelo y ya presumían que difícilmente iba a tener un talentazo como actriz. Cada uno puede ser lo que quiera ser y cada vez más tenemos que tender a ser menos prejuiciosos. Uno puede consumir un tipo de televisión o un tipo de libro simplemente porque en ese momento se quiera distraer. Yo conozco personas
muy inteligentes que, bueno, consumen programas a lo mejor que no requieren de una gran concentración justamente porque durante todo el día están concentrados haciendo otra cosa y los menos que le apetecen cuando llega a casa es tener que seguir concentrándose y lo que quieren simplemente es pasar un buen rato, reírse y distraerse. Somos tan sumamente juzgadores y criticones y tendemos a polarizarnos tanto que no es lo mismo que a lo mejor venga una persona que no tenga determinados estudios y diga que ve estos tipos de programas en donde ya le has colgado el San Benito forever and ever, a que a lo mejor venga un gran empresario o una persona con unas grandes titulaciones o un magistrado o alguien al que, no sé, un premio Nobel y te diga, no, yo tengo un premio Nobel de física cuántica, pero verás, cuando llego a casa, como estoy todo el día haciendo ecuaciones y matemáticas, lo que me apetece es ver la cosa más tonta del mundo, que no me haga pensar y que simplemente me quede en encefalograma plano y diga, pues mira, estoy viendo esto porque no pienso en las fórmulas matemáticas que llevo pensando todo el día. O sea, es decir, porque me distraigo. Si seguramente ese premio de Nobel de física te contara esto, tú dirías, claro, pues lo entiendo, normal, si es que con esa cabeza que tienes, pues tendrás que descansar. Ahora, si lo dice una youtuber, influencer a lo mejor que se dedica a enseñar ropa, pues ya para ti no tiene la misma validez intelectual o moral que este tipo de personas. Pues no, hay que cambiar el chip. No podemos calificar a las personas por lo que simplemente leen o consumen en un momento puntual, porque nos falta mucha información dentro del puzzle. Y de ahí viene la ley de la polaridad. Si nos polarizamos simplemente en un extremo, juzgamos y prejuzgamos y estamos haciendo una asunción de que esa persona por consumir este tipo de programas ya la estamos metiendo en una caja en el punto A, estamos interpretando que no pueda llegar al punto B o que ni siquiera esté en el punto B. Vayamos en concreto a la ley de la polaridad. ¿Cómo se aplica esto? Bien, lo que dice la ley de la polaridad es que efectivamente del amor al odio hay un paso. ¿Por qué? Porque estamos en la misma línea. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque no existen ni los malos ni los buenos. Si nos polarizamos, en un lado estaría el bien y en otro estaría el mal. Sé que esto puede resultar muy difícil de entender, pero realmente son las dos caras de una misma moneda. Estaba mirando para abajo porque estaba viendo a ver si tenía una moneda para enseñarla, pero no la tengo. Bueno, da igual. Imaginaros que una moneda tiene un anverso y un reverso. ¿Eso qué significa? Que por un lado vemos una cosa y por el otro vemos otra. Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la misma cosa. Es el mismo objeto, es una moneda que es la misma unidad. Simplemente en función del lado en el que lo estemos observando, veremos una cosa o veremos otra. Y eso es lo que te dice la ley de la polaridad, que tienes que estar atento. Tienes que entender que tanto el bien como el mal, la valentía o la cobardía, son dos caras de una misma moneda. Porque en realidad el valiente no es que no tenga miedo, todo lo contrario, tanto el valiente como el cobarde tienen miedo. La única diferencia es que el cobarde no lo supera y el valiente sí, pero están en la misma línea. Esto es como si os explicara que hay una línea recta y tenemos aquí como un separador. Si estamos aquí en el mal y aquí en el bien, esto significa que tú puedes ir moviéndote por esta línea y acercándote al bien desde el mal. Incluso te puedes quedar en un punto medio que sería como el punto del equilibrio. Por ejemplo, en el caso del frío y el calor, los científicos, gente de ciencias, muchas veces cuando dices, uy, qué frío tengo, te dicen, no, el frío no existe, es la ausencia de calor. Efectivamente, si en esa barra de la que estamos hablando se va moviendo el deslizador, lo que estamos viendo es que si le vamos dando más calor, menos frío tienes. ¿Y de qué nos sirve aplicar esto en nuestro día a día? Bueno, pues realmente la ley de la polaridad, cuando la interiorizas y la entiendes bien, es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que todo tiene solución, por decirlo así. Todas las paradojas que realmente vemos como que no casan, como que no podemos llegar a integrarlas, no es cierto. Es simplemente que estamos viendo una parte de la moneda. Si le damos la vuelta a la moneda, veremos otra cara y ahí está quizá la solución. ¿Y qué más te dice la ley de la polaridad? Pues lo que estamos hablando. Lo que viene a decirte es que
todo es un mismo polo, no podemos cambiar de un polo distinto, sí que podemos cambiar de un polo a otro, pero no podemos salir de ese polo, por decirlo así. Lo que podemos hacer solo es desplazarnos en la escala, porque en realidad esto es como si fuera un termómetro y son el mismo termómetro, pero no son cosas distintas, simplemente lo que estamos haciendo es cambiar de grado. Otra de las aplicaciones prácticas que podemos ver a la ley de la polaridad es que nos da muchas pistas de lo que realmente queremos, porque cuando realmente odiamos, despreciamos o rechazamos mucho algo, ahí hay una información muy valiosa, porque la intensidad de lo que rechazas mide realmente lo que deseas. Si algo te hace mucho daño o realmente te da miedo o te produce mucha envidia, lo que te está queriendo mostrar esa información es que eso lo deseas en la misma intensidad, por lo que estamos hablando de que es la misma cosa pero polarizada. Por lo cual, cuando algo nos resuene y digamos, pero a mí esto ¿por qué me molesta tanto?, deberíamos de darle una vuelta a la ley de la polaridad y decir, si esto me está molestando tanto y me refleja algo, aparte de mirar la ley del espejo, deberíamos darnos cuenta de que ahí hay algo que nosotros queremos o deseamos, porque si no, no despertaría tanto ese polo opuesto en el que tenemos. Por tanto, la transmutación sería que no tienes que negar realmente lo que sientes, sino que lo que tienes que hacer, como si usáramos la metáfora del termómetro, subir la temperatura hacia el polo deseado. Habría que enfocar la mente y no reprimir la emoción, simplemente decir, bien, si ahora mismo estoy en la tristeza y me quiero enfocar en la alegría, como hemos hablado, tendríamos que mover poco a poco ese termómetro con acciones concretas, con los pensamientos, llevándolo a ese extremo en el que queremos. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, si yo odio la escasez, en realidad lo que estoy intentando ocultar es que tengo un gran deseo de abundancia. En las relaciones, ¿qué es el rencor? El rencor no es más que un amor no resuelto o un deseo que al final ha provocado una gran frustración. O bien, cuando yo digo no puedo, en realidad lo que estoy diciendo es que quiero algo. Digo, no quiero. No, si lo quieres. Lo que pasa es que el hecho de que no lo estés consiguiendo provoca que digas un no puedo cuando en realidad es sí quiero, y lo que está sucediendo es que te da miedo. Pero como lo importante de estas leyes, y más en el caso de la ley de la polaridad, que es bastante fácil de entender, lo que tienes que hacer es practicarla. Así que te invito a que esta semana te des cuenta, lo primero, en qué polo estás e intentes nombrar su opuesto. Y una vez que identifiques el opuesto, vayas hacia allí, veas que realmente esconde lo que te está mostrando e intentes dar pasito a pasito para llevarlo hacia la dirección que quieres, si es que realmente quieres ponerte en el polo opuesto. Esto quiere decir, por ejemplo, una polaridad máxima sería alegría y tristeza. Si tú estás muy triste, estás, digamos, en el extremo opuesto total de la alegría. Pero la buena noticia es que si estás aquí, también puedes estar en el otro lado. Simplemente tienes que ir dando pasitos para llegar al otro extremo. Y ahí es donde entran todos los módulos que vamos a explicar en el método For You Mes, y además todas las leyes de las que estamos hablando. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo doy un paso desde la tristeza profunda hasta la alegría? La parte con la que te tienes que quedar de la ley de la polaridad es que eso es posible, que es factible, que no es que estés cambiando de nivel o que sea, no quito que sea complejo, porque lógicamente todo en esta vida requiere de un esfuerzo. No te vas a levantar una mañana estando súper de bajón y de repente, bueno, pues te voy a contar esto y te vas a levantar al día siguiente de subidón. Pues no, milagros a Lourdes. Así no funciona la historia. Tienes que esforzarte y aplicar una serie de pautas para poder dar pasitos a pasitos. La parte positiva es que se puede, que realmente esta ley es implacable. Esto es así, es como la ley de la gravedad. Existe porque todo en la naturaleza marca que no hay nada que sea absoluto, porque todo forma parte del todo. Por tanto, lo que tendremos que ir viendo es las formas en las que podremos pasar de un extremo a otro. Para ello nos tendremos que ayudar de todas las leyes que hemos hablado, de la ley del espejo, de la ley de la correspondencia, la importancia de los pensamientos, incluso, no sé, la teoría del desdoblamiento, donde te vas a dormir y se lo pides a tu doble cuántico que vaya cambiando la esencia que hay en ti, para que poco a poco vayas cambiando también tu forma de pensar. Lógicamente, si estás en una situación máxima de tristeza, provocado a lo mejor por un conflicto determinado, vas a necesitar cambiar tus pensamientos, y a la vez que vas cambiando tus pensamientos, irá cambiando tu emoción, y todo eso te llevará a ir moviendo esa
tic que hemos señalado en esa línea para que cada vez te acerques más al otro extremo, si realmente quieres estar en el otro extremo, porque te puedes quedar donde quieras de la línea. También estaría muy relacionado con la ley de la vibración, que es otra de las leyes más importantes que rigen en el universo, que está súper de moda y que hablaremos en el próximo episodio porque es muy importante entenderlas. Como veis, todas las leyes de alguna manera están interrelacionadas. No sirve de nada, de algo te puede servir aplicar principios de una ley, entender cómo funciona eso, si realmente no integras con todo lo demás. Porque por mucho que tú comprendas que la ley de la polaridad implica que todo tiene dos extremos, pero que son la misma cosa, si no cambias tu vibración o no entiendes a lo mejor lo que te quiere reflejar la vida o no comprendes el principio de correspondencia, te va a costar más pasar de un extremo a otro. Simplemente que comprendamos que esa posibilidad es real y que si empezamos a aprender que existe este principio y que todo en la naturaleza y en la vida tiene dos extremos y que nos podemos mover de un lado a otro, nuestra vida empezará a cambiar. No vamos a decir que la realidad va a cambiar de un día para otro, pero poco a poco iremos viendo estos avances. Bueno, respecto al principio de polaridad no hay mucho más que decir porque es un principio que es bastante sencillo de entender y muy difícil de aplicar y soy plenamente consciente porque, es un trabajo que hay que hacer día a día integrando todo lo que estamos hablando en este podcast. Así que si eres nuevo en el canal te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y ahí tendrás un link donde te va a llevar a mis primeros episodios, donde entenderás un poquito de qué estamos hablando en concreto del método For You Mes y del primer módulo que es el módulo del universo, donde voy desglosando y explicando una serie de leyes que según muchos autores se aplican exactamente igual que las leyes de la física, como podría ser la ley de la gravedad. Bien, y antes de despedirnos, hasta aquí el episodio de hoy, recordaros que el 9 de julio lanzo algo que llevo preparando durante mucho tiempo. Vete a la descripción, verás un test de ver en qué parte estás del método For You Mes y te enviaré el prólogo del libro que estoy a punto de lanzar de este método concreto y si te gusta vas a ser de los primeros que vas a ir recibiendo más información. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que seáis muy conscientes, que empecéis a aplicar la ley de la polaridad desde ya y por favor cualquier cosa déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente episodio.